en Bayona, a fuerza de que Fernando VII le devuelva la corona a Carlos IV y que Carlos IV a su vez se la entregue a Napoleón para que él corone a su hermano José como rey de España. Entonces todo esto el pueblo español se subleva. Ten en cuenta que las tropas francesas estaban en España, que habían pasado para Portugal, o sea, estaban en España. Entonces se desataron realmente refriegas y enfrentamientos muy atroces entre franceses y españoles. El Marqués de la Solana con San Martín, volviendo con el ejército hacia Cádiz, se enteran de que Francia ya no era más aliada y que tenían los enemigos en casa, sentados allí prácticamente. Juan, me venías comentando hasta el momento cómo la turba había ingresado a la casa del gobernador Solán en ese momento, él tratando de, primero le había dado la orden a la guardia que estaba a cargo del general San Martín, no disparar contra la multitud, y él buscando salvar su vida, huye por los tejados, pero es aprendido y mancillado todo su cuerpo en la Plaza Mayor. Visto esto, el general San Martín huye, pero también sucumbe ante la multitud y logra huir y cae tendido al ingreso de una capilla. ¿Qué continúa después de esto o cómo es la situación después de esto, Juan? Así es. El general Francisco Solana, Marqués de la Solana, del Socorro de la Solana, cae muerto en la plaza de San Juan de Dios, en el centro de la parte histórica de Cádiz. Y bueno, apuñalado y su cuerpo mutilado y maltratado por toda la turba. O sea, ese maltrato, esa turba violenta, le genera muy mala impresión al general San Martín hasta sus últimos días. Tal es así que para el año 1848, cuando estalla la revolución republicana en Francia contra el reinado de Luis Felipe, en París, él estando en París, le viene a la memoria todos estos episodios que él ha vivido, esta turba que sale, que destroza, que... Entonces, la anarquía total en la la anarquía, calle. y él resuelve irse hasta Boulogne-sur-Mer, que es donde pasa sus últimos días, los últimos años de su vida, hasta que muere en 1850. O sea que este episodio así de turbas generando destrozos lo marcan a fuego. Bueno, y después, como vos bien decís, él se ve impotente de no poder defender a su amigo que muere descuartizado prácticamente ante sus ojos. Entonces la turba lo advierte, ve que estaba él, y o lo confunden porque tenían un parecido físico muy importante, por un lado, o bien lo identifican como uno de los partidarios del general Solano. O como guardia principal. Claro, o como haber sido uno de los jefes de la guardia del mariscal de la Solana, del Marqués de la Solana, y lo entran a perseguir también al general San Martín. Como puede, corre, toda la multitud se agolpa detrás de él y lo empiezan a perseguir y a pegar, y entonces, como llega exhausto, cae en la puerta de la iglesia, y cuando la multitud se abalanza sobre él dispuesta a lincharlo prácticamente, justo abajo de una gruta con una imagen de la Virgen María, sale uno de los frailes capuchinos que lo logra reconocer a José de San Martín y se para valientemente delante de la multitud, salvándole la vida a San Martín, diciéndole a la gente que este no era el Marqués de la Solana, sino que él lo conocía, era José de San Martín, y no había cometido ningún hecho por el cual esta turba debiera ensañarse con él. Que merezca el castigo que le estaban por propinar. Exactamente. Entonces la gente medio que se detiene ante la presencia de este religioso, que providencialmente le salva la vida a San Martín, y después retroceden y desaparecen. San Martín, exhausto, toma de las manos al fraile, al capuchino,
le agradece y le dice que de este hecho él no se va a olvidar en el resto de su vida. Y bueno, eventualmente después él transmite a su familia este episodio, que nuevamente llega a nosotros por tradición oral de la familia de San Martín. No por del cual algún sabemos. escrito. Claro, algunas referencias quizás sí de la época, unas crónicas, pero los detalles así Los pormenorizados detalles justamente de este hecho en particular. vienen por parte de la familia de San Martín, por parte de su hija y de sus nietas. No den al vivo en nombre del muerto. El capitán general Solano ya no vive. Su sangre corre desde la plaza de San Antonio hasta las fortificaciones. En cuanto al hombre que están persiguiendo, su nombre es José de San Martín y esta santa imagen se llama la Madre de la Merced. Palabras del fraile capuchino que salvó la vida a José de San Martín durante los disturbios registrados en Cádiz el 29 de mayo de 1808. Eso fue entonces el episodio que tenemos de San Martín allí en Cádiz. Evidentemente cae herido por la turba que llegó poco a ensañarse con él. Pero pierde la vida en dos hechos casi en muy corto tiempo, Juan. El del cuando le roban los caudales y al poco tiempo... Claro, recibe dos afrentas, dos heridas importantes que le generaron muy probablemente los problemas de salud que tuvo, muy relacionados con el tema pulmonar, con el tema de bronquios, con el tema de heridas puntadas en el pecho, que pueden haberse debido a estas heridas que él tuvo en estos dos episodios, ¿no? Bueno, después de allí, ¿qué ocurre? Él se pacifica la ciudad de Cádiz después de estos tumultos. Él decide, a pesar de haber protagonizado este desenlace de la multitud que mata a su amigo, él decide tomar partido por los españoles, por el pueblo español, en contra de las armas francesas. Bien. Al poco tiempo, en ese mismo... Eso fue aproximadamente a principios de 1808, entre mayo y junio de 1808. A las semanas está prácticamente en el pueblo de Ronda, histórico de Ronda, en Málaga, para reintegrarse al regimiento, al batallón de voluntarios de Campo Mayor, que era ese batallón de élite que se había constituido en 1802, del cual era el capitán. La Junta Central de Sevilla, en méritos reconociéndole que él ha tenido el coraje de presentarse y de ofrecerse como voluntario en este regimiento, lo asciende al rango de mayor. Fíjate vos particularmente la diferencia que hay entre él y su papá. Su papá no había pasado del rango de capitán, ¿sí?, y a regañadientes incluso en toda su vida, y nunca tuvo ningún ascenso en España. Todos sus ascensos fueron en América. Allá San Martín en poco tiempo ya era mayor y se le reconocían dotes, al igual que su papá, para el entrenamiento y la disciplina de las tropas. Entonces él se aboca a disciplinar al ejército de Andalucía, que está pronto a enfrentarse a las tropas napoleónicas. Por esa época también es que él se pone bajo el mando del Marqués de Coupigny. El Marqués de Coupigny era uno de los jefes del ejército de Andalucía, que al mando del general Francisco Javier Castaños estaba a punto de enfrentar al ejército napoleónico. El ejército napoleónico fue de 16.000 hombres, estaba al mando del general Pierre Dupont. Dupont acababa de asolar la ciudad de Córdoba, la había sacado todos los tesoros y las riquezas que tenía la ciudad de Córdoba y se la había llevado en carretas. Y la idea de él era asolar toda Andalucía y llegar hasta Cádiz. ¿Por qué quería llegar hasta Cádiz? Porque era emblemático. Primero que emblemático y segundo, acuérdate que estaba la flota francesa ahí en Cádiz. Para darle apoyo militar. Claro, que en cualquier momento los españoles, a raíz de ya la ruptura estaba concretada, la guerra ya estaba declarada. En cualquier momento los españoles, ayudados por los ingleses, iban a tomar los barcos franceses. Y era evitar que tomen el resto de la flota francesa que estaba refugiada en el puerto de Cádiz. Entonces por eso Dupont baja por Andalucía, entra a Córdoba, saquea Córdoba y sigue en marcha para llegar hasta Sevilla y después allí llegar también hasta Cádiz. En el camino es interceptado entonces por el general Castaños, junto con los generales, el Marqués de Coupigny, y otro general de origen irlandés, que también son los que prácticamente enfrentan en la batalla de Bailén, que tiene lugar el 18 de julio de 1808. Y el general San Martín en esa batalla de Bailén interviene no tanto en la tropa, enfrentando o peleando personalmente como lo conocemos quizás en nuestra historia acá en Sudamérica. Él interviene como ayudante de campo del Marqués de Coupigny, es decir, la persona de confianza de Coupigny que está a su lado, ayudándolo, auxiliándolo, mandando instrucciones, recibiendo. Claro, era el edecán. El edecán de Marqués de Coupigny.
en parte haciendo uso de la experiencia cuando estuvo como edecán también del alto mando. Claro, entonces, pero ahí ya enfrentando una de las grandes batallas de las guerras napoleónicas, que fue la batalla de Bailén. Con respecto a la batalla de Bailén, Sí. después me gustaría que hagamos un paréntesis en algún momento y me cuentes específicamente de eso. Pero con muchísimo gusto. Por esta batalla de Bailén termina, curiosamente, con la derrota de las tropas napoleónicas. Es decir, el ejército español, que venía desarticulado, sin sus líderes, España partida, mitad napoleónica, mitad borbónica, triunfo sobre el ejército francés. Se rinde el general Dupont frente al general Castaños y se aleja provisoriamente la amenaza napoleónica de España, y San Martín, junto con el marqués de Coupigny, es uno de los líderes del momento, ¿sí? Un mes después, San Martín sufre una recaída, una infección pulmonar, muy probablemente debida a todos estos vaivenes que tuvo. Y evidentemente, si bien es cierto, no tuvo heridas durante la batalla de Bailén, pero sí tuvo una recaída porque su recuperación no había sido completa, claro, con la batalla. y ese trajín de ir y venir y la tensión y no haber dormido durante días y el calor abrasador de Andalucía, porque se luchó con el sol prácticamente encima de los soldados, realmente lo pudo haber llegado a afectar. Entonces se tuvo a partir del mes de agosto de 1808, recluido en Sevilla para tratar de restablecerse de salud. Para que no perdiera su sueldo, el marqués de Coupigny gestiona que se lo ascienda y le comunica que ha sido ascendido al rango de teniente coronel, con percepción de sueldo y con destino a la Junta de Instrucción del Ejército de Reserva de Andalucía, que tenía acento precisamente en Sevilla para que no tenga que desplazarse. Exacto, y pueda seguir percibiendo este tema de... Bueno, y pueda seguir prestando servicio activo dentro del ejército. Bueno, ¿cómo sigue ahora la historia del general San Martín después de Bailén? Es lo que te voy a contar dentro de un segundo. ¿Querés? Bueno, dale, sí, seguro. Bueno. Juan, hasta acá veníamos charlando sobre la batalla de Bailén y cómo se lo frena el general Dupont en esta batalla misma. Sí. Y a partir de aquí, el general San Martín vuelve a Sevilla justamente con una afección pulmonar posterior a la batalla, fruto de lo que se supone que fueron todos los daños que se le produjo durante el saqueo y luego cuando lo mataron a su amigo el marqués Solano. Sí. ¿Cómo sigue esto después, Juan? Bueno, él estando convaleciente en Sevilla, que era donde estaba en reposo, ¿sí?, recibe la grata noticia que, seguramente por gestión del marqués de Coupigny, que era su superior, que le tenía mucho aprecio y lo quería siempre a su lado como ayudante, lo habían ascendido al rango de teniente coronel. Imagínate, ya teniente coronel, su papá nunca había pasado el rango de capitán y lo tuvo que hacer en América, cual era un rango importante que tenía, y también daba a entender que en España habían cambiado las cosas. En virtud de que ya no se disponía de una cantera importante de oficiales salidos de la nobleza como para acudir a ellos en este conflicto con Francia, claro, hubo que echar mano a lo que tenían disponible. ¿Qué era lo que tenían disponible? Oficiales indianos, los San Martín, todos los San Martín habían nacido en las Indias, eran americanos, y plebeyos, porque ninguno de ellos... tenía vedado los rangos jerárquicos del ejército. Claro, ninguno de ellos era noble, así que quizás gracias a las guerras napoleónicas fue que esta camada pudo progresar en las armas, ¿no?, en la carrera de las armas. Amén de la valentía y el desempeño como militar. Por supuesto, ¿no?, que su propia capacidad también, que tuvo que ver también en este Pero tema. de no haberse propiciado este espacio, por más que haya demostrado una valía como militar, no hubiese llegado al rango que ostentó en ese momento. Efectivamente. Y junto con el ascenso, también la Junta Central de Sevilla le concedió, y eso le transmite el marqués de Coupigny a San Martín, una condecoración que él la tuvo como una reliquia valiosa hasta el final de sus días, dándole un lugar importante porque eso significaba en él un gran recuerdo. El haber triunfado sobre las tropas napoleónicas realmente era una condecoración importante. Esa condecoración era ovalada, ¿sí?, de un esmalte blanco, que tenía dos espadas cruzadas atadas con una cinta roja, y de la cinta roja pendía un águila, como que el águila napoleónica había caído, había sucumbido ante las armas españolas. Entonces, y tenía además a su vuelta la leyenda Batalla de Bailén, 18 de julio de 1808, que fue la fecha de la batalla.
Mi estimado amigo, tengo la satisfacción de felicitarle a vuestro por el grado de teniente coronel con que la Junta de Sevilla se ha servido distinguirlo. Incluyo a vuestro la certificación que me pide y es en regular que sepa en esa y usen los que estuvieron en Bailén la medalla que se nos ha concedido. Siento mucho sus males y tendré particular gusto en su restablecimiento, como en que mandé a su afectísimo amigo, el Marqués de Coupigny. Bueno, estando restableciéndose en Sevilla, dijimos también que Coupigny le había conseguido un cargo en el ejército de reserva del centro, como para que pudiera seguir cobrando su sueldo militar y no se tenga que desplazar. Claro. Bueno, hasta allí todo bien, hasta que, ¿qué pasó? Bueno, Napoleón, en Francia, en París, dicen que en un evento importante se enteró de la batalla de Bailén, que fue realmente un baldazo de agua fría, porque fue la primera derrota napoleónica en ejércitos de tierra, porque había estado acostumbrado a tener derrotas quizás en la armada, digamos, en los mares, por manos de Inglaterra, lo cual nos sorprendía mucho porque Inglaterra era fuerte en esa arma. En la zona de navíos. Claro, pero Francia eran los ejércitos de tierra. Entonces, al haber sido, y encima por una banda de españoles que ni siquiera estaban organizados y a la ligera, fue significado una afrenta importante. Tal es así que Napoleón decidió invadir España. La batalla de Tucumán para los españoles acá. Más o menos. Entonces, Napoleón decidió tomar el toro por las astas y bajar él directamente de París con 210.000 soldados para recapturar todo lo que era España, lo que veía como una nación insolente, por llamarle. Así que había osado desafiar su poder como emperador. ¿Y San Martín convaleciente qué hace? San Martín convaleciente quedó un tiempo más en Sevilla. Al poco tiempo después lo destinaron para enfrentar este embate napoleónico que parecía imparable, una oleada, imagínate, 210.000 soldados en ese momento. No, era una cosa tremenda, ¿no? Vos imagínate las batallas nuestras más importantes. En Tucumán, por ejemplo, nosotros llegamos a 1.500 de un lado, 3.000 del otro. Allá estamos hablando de 210.000 soldados, es una barbaridad. Hasta el día de hoy, un ejército realmente importante numéricamente. Bueno, Napoleón se va con todo encima de España. Entonces España tiene que prepararse para este embate que va a ser durísimo, y de hecho lo fue. Entonces a San Martín se lo destina al ejército de Cataluña. Él ya había estado en Cataluña, vos te acordarás, sí, cuando estaba en el Murcia y en la campaña del Rosellón. Sí. ¿Sí? Bueno, entonces vuelve a Cataluña con instrucciones para instruir tropas. Era muy bueno instruyendo tropas, como su papá. Sin haber recuperado su salud totalmente. Sin haberla recuperado totalmente, y eso fue una constante en toda su vida. Entonces, la idea era que se encargara de disciplinar tropas, de reclutar, de darles instrucciones necesarias como para enfrentar este embate que se iba a venir y que era realmente importante. Tanto tropas de infantería como de caballería. De encargarse también de la logística del ejército de Cataluña. Claro, conocía todo el manejo a lo largo de su carrera militar, conoció los distintos aspectos de la formación. Claro, él había estado en los Estados Mayores, conocía también la guerra en montañas, o sea que era importante, la guerra en el mar. Completa. Y otra cosa también importante que aquí obtuvo y que le significó de interesante experiencia para el futuro. Pues fíjate que acá en el ejército de Cataluña, él recibe la instrucción de instruir milicias irregulares, es decir, guerrillas. Las guerrillas famosas, los famosos guerrilleros españoles de la Guerra de la Independencia, que participaban generándole, digamos, emboscadas a los destacamentos franceses, capturándolos y muchas veces ensayándose con los mismos franceses en atrocidades que llegaron a nosotros también gracias a los grabados de Goya, que sabemos que de ambos lados había realmente una guerra cruel. Había tenido un conocimiento cuando estuvo al frente de un batallón que era tipo comando también. Claro, pero acá era guerra irregular. Estamos hablando de paisanos armados para irregularmente. Eso le significó, no eran de las líneas regulares del ejército. Claro, eso le significó una experiencia importante para dos aspectos después de la Guerra de la Independencia Argentina. El primero de ellos, la guerra gaucha. San Martín es el estratega es el creador de Güemes en el norte, enfrentando con guerrillas irregulares, con gauchos, a un ejército de línea que avanza. Y la técnica del desgaste, la técnica de la sorpresa, la técnica de que el enemigo nunca tenga seguro más que el lugar donde está pisando. Bueno, eso San Martín lo aprendió de los catalanes en esa guerra de guerrillas contra el invasor francés. Y después también, cuando fue la campaña de los Andes, la guerra de Zapa, la guerra de guerrillas, la guerra de espionaje, de desconcertar al enemigo, de hacerle creer una cosa y tener otra, la guerra del engaño, del espionaje. Esa guerra también tuvo San Martín la aprendió en esta campaña contra Napoleón. Bien, poco tiempo después,
recibe la orden de volver al mando del marqués de Coupigny, con el cual había luchado en Bailén. El marqués de Coupigny entonces recibe órdenes de hacerse cargo del ejército de la izquierda. O me dirás, ¿qué es el ejército de la izquierda? Totalmente no lo conozco. La estrategia de los españoles para enfrentar a los franceses era dividir su ejército dividirse en 3 ejércitos. El ejército de la derecha, que era el de Cataluña, el ejército central, que era el de Andalucía, y el ejército de la izquierda era el de Extremadura. Entonces él se va hacia Extremadura, pero ¿a dónde apuntaban? Apuntaban a, sobre todo, defenderse de la amenaza de los franceses que desde Portugal, ¿te acordás que habían tomado Portugal? Claro, Portugal por el norte. Querían bajar hacia Andalucía. Entonces el ejército de la izquierda era que tenía la misión esa de ser una barrera para evitar que ingresen a España para desde que, el norte de Portugal, donde estaban apostados. Que el mariscal André Massenet, francés, no pudiera avanzar hacia Andalucía desde Portugal. Entonces es así que él tiene la experiencia y presencia, la caída. Bueno, en ese momento también se gesta una alianza importante entre el gobierno español, se gesta también entre los portugueses, que habían logrado más o menos algunos zafar. Pero que estaba invadido por Napoleón. Claro, y un cuerpo expedicionario británico al mando de un general que luego sería famoso, que es Arthur Wellesley, el famoso duque de Wellington, el famoso triunfador de Napoleón en Waterloo. Ahora bien, ¿cómo sigue esta historia? Te la cuento enseguida. Dale. Juan, hasta acá me habían comentado que una vez que San Martín va a reponerse en Sevilla, se reorganiza Napoleón Bonaparte enterado de la debacle en Baidén y decide él venir directamente con 210.000 soldados a España. En función de eso se reagrupa el ejército español en 3 líneas. El ejército de la derecha, el ejército del medio y el ejército de la izquierda, donde va San Martín, lo convoca nuevamente como ayudante de campo del marqués de Coupigny. Hasta ahí llegamos. Contame cómo sigue todo esto. Bueno, a todo esto vamos a ubicarnos un poco en el tiempo. En el año noviembre de 1809, esta marea napoleónica que es digamos, imparable prácticamente, Napoleón termina capturando la ciudad de Sevilla. ¿Cuál era el problema? En la ciudad de Sevilla estaba trabajando la Junta Central de Sevilla, que se arrogaba la representación del monarca español hasta tanto volviera de su captura en Francia. Y justamente es acá que en ese momento el virreinato del Río de la Plata se gesta la Revolución de Mayo. Bueno, ahora vos fíjate, ¿cuándo tiene lugar esto en Europa? Nosotros aquí nos enteramos en mayo, decimos, no, en mayo cae la Junta Central de Sevilla. No, la Junta Central de Sevilla cae en noviembre de 1809, claro, el año anterior. Lo que pasa es que hasta que la información llega acá... Claro, que llega en la fragata con todos los panfletos ingleses. Pasan varios meses. Claro. Entonces, para noviembre de 1809 cae Sevilla, se disuelve esa Junta Central. Los que consiguen escaparse se van a la ciudad española más importante que había, ajena al asedio napoleónico, que era Cádiz. Entonces se conforma, en reemplazo de la Junta Central de Sevilla, otro órgano que se llama el Consejo de Regencia, únicamente formado por 5 miembros. La Junta Central de Sevilla era bastante numerosa y no se ponían de acuerdo, era todo un escándalo. En cambio acá eran 5 miembros que iban a gobernar en nombre del rey las posiciones, lo que quedaba de las posiciones del rey, que era Cádiz, algunos puntitos más de España y sobre todo aspiraban también a gobernar América, que eran las posesiones coloniales del rey de España. Era lo más seguro porque lo tenían a Napoleón lejos. Claro. Entonces, así como se conforma este Consejo de Regencia y es el que empieza a gobernar lo que queda de España libre de Napoleón. Ese es el Consejo de Regencia que lo envía al marqués de Coupigny para principios de 1810 hacia el ejército de la izquierda, hacia Extremadura y hacia Portugal. Es así que en el ejército de la izquierda, en lo que puede actuar San Martín como ayudante de campo del marqués de Coupigny, es testigo de la caída de las plazas fortificadas de Ciudad Rodrigo y de Almeida. Ciudad Rodrigo en España, Almeida en Portugal, que habían sido fortificadas por los aliados españoles, portugueses e ingleses para resistir la ofensiva del mariscal André Massenet, francés, que consigue conquistar estas plazas. Entonces ahí es que José de San Martín es testigo de la maquinaria bélica napoleónica en todo su esplendor. ¿Cómo hacen para capturar estas plazas fortificadas importantes?
no le queda más alternativa al marqués de Coupigny con los restos de su ejército de irse hacia Portugal. Y en Portugal pueden ver el famoso campo fortificado de la línea de Torres Vedras. La línea de Torres Vedras era un complejo de trincheras y de fortificaciones muy importantes que opone el general inglés, el duque de Wellington, Arthur Wellesley, contra el avance de Massena, y con bastante éxito para mantenerlo alejado de Lisboa, ciudad a la cual habían llegado a reconquistar los aliados. Bien. Entonces, ahí San Martín ve la importancia de manejar a veces fortificaciones, líneas defensivas, atrincheramientos y demás, que algunos dicen que le sirvió después tomar como base para diseñar el campo atrincherado, la fortaleza de la Ciudadela, a pocos metros de acá, donde hoy es la Plaza Belgrano. ¿Sí? Entonces dice que esa idea la tomó de la línea de Torres Vedras, copiada del duque de Wellington. Otra cosa también que es importante, interesante saber, es que el marqués de Coupigny, como oficial de alto rango del ejército español, participaba en las juntas militares de los aliados, es decir, presididas y mandadas por el general jefe de los aliados, que era el duque de Wellington. Intervenían los aliados portugueses y los españoles también. Intervenía el marqués de Coupigny y llevaba a su asistente, que era José de San Martín, que tuvo también la oportunidad de conocerlo seguramente en estas reuniones al duque de Wellington. Vale decir que San Martín conoció a los dos contendientes de la batalla de Waterloo, es decir, lo conoció en su oportunidad a Napoleón y conoció ahora al duque de Wellington, con quien después se enfrentaría. Y también conoció en estas famosas juntas a otro personaje que también nosotros conocimos en la historia del Río de la Plata, que era el general Beresford. Claro. El general Carl Beresford, irlandés, al servicio de Inglaterra, había sido uno de los que había estado acá en las invasiones inglesas. Bueno, claro que sí. Allá en la península prestaba servicios a las órdenes del duque de Wellington con mucha eficiencia y llegó a conocer y a trabajar conjuntamente también con San Martín. Además de eso, muchos dicen que la forma de conducción de las juntas militares, el aplomo con el cual las manejaba Wellington, esa serenidad que no lo perturbaba a nadie, esa falta también de simpatía, porque no era una persona muy simpática, ¿no? Tenía una flema muy especial, un idioma, un sentido del humor muy socarrón y muy sobrio, esa sobriedad en su uniforme, en su forma de vestir, en su forma de conducirse. Dicen que muy probablemente San Martín haya tomado eso de Wellington y después fueron, como los conocimos acá, una persona no muy simpática, medio que no era muy confiado tampoco, muy serio, muy hosco, ¿no? No era un Carlos de Alvear, que era muy charachero, simpático, entrador, no. San Martín era hosco, no era de muchos amigos. De poner su espacio y marcar sus límites. Claro, como también lo era Wellington en ese momento, que no era una persona dicharachera, por llamar de alguna manera. Sí. Entonces, no era amiguera. No era amiguera. Entonces, muy probablemente de allí es que San Martín haya tomado también estos rasgos de una persona a quien admiraba, como era el duque de Wellington. Bueno, estuvieron allá Coupigny como San Martín prácticamente durante todo el año 1810, mientras se gestaba acá en América la Revolución de Mayo. Allá él estaba en el ejército de la izquierda. No participó personalmente en enfrentamientos de importancia, pero sí pudo ver cómo funcionaban y aprender en las juntas de guerra, en el tema de estrategia sobre todo, que aprendió muchísimo en ese tema en General San Martín. Para principios de 1811 ya lo tenemos tanto a Coupigny como a San Martín como ayudante de campo de vuelta en Cádiz. ¿Qué había pasado aquí? Bueno, evidentemente se estaba cerrando el cerrojo sobre Cádiz y Cádiz estaba demandando todos los refuerzos españoles que se podían llegar a conseguir. Claro, para poder cubrir. Claro, para poder defender el bastión. De las tropas napoleónicas. Claro. Entonces, tanto Coupigny como San Martín lo dejaron a Wellington, que estaba defendiendo bien en Torres Vedras junto con los portugueses, y fueron a cuidar la casa en Cádiz. Y Cádiz en esos momentos se había transformado en una ciudad abarrotada prácticamente, donde todo el mundo que había conseguido escapar del asedio napoleónico, por supuesto, se había ido a refugiar en Cádiz. Entonces ahí habían confluido españoles de todo índole, ocalaje que se podría haber podido conseguir, que habían escapado, americanos también, que ya hemos conocido varios, que terminaron confluyendo en Cádiz, Carlos de Alvear, Matías Apiola, Chirabert, etc. Con los cuales los nombraste cuando hablamos de Carlos de Alvear. Bueno, con los cuales muy probablemente en ese momento San Martín entró a conocerlos y a tratarlos, ¿sí? Diego de Alvear estaba al frente también de las defensas de las fortificaciones.
Y a todo esto se le da una orden, más o menos a poco tiempo de llegar al marqués de Coupigny, para que saliera desde Cádiz hacia Valencia a los fines de tratar de abrirse paso para diluir el sitio francés. Contra todos los pronósticos, en las afueras de Cádiz hay un pueblo que se llama Chiclana de la Frontera. En ese pueblo de Chiclana de la Frontera había habido un enfrentamiento, una batalla chiquita, que le ganaron los españoles a los franceses, contra todos los pronósticos. Sin embargo, esa victoria fue malograda por el general español de la plaza de Cádiz, que se llamaba Manuel de la Peña. Los gaditanos no lo quieren y le habían apodado la Manolita. Entonces, evidentemente, por su ineficiencia, fue relevado y se designó como jefe de la plaza de Cádiz al marqués de Coupigny, en forma providencial para San Martín, porque es algo que pudo haber cambiado realmente la historia de toda Latinoamérica. ¿Viste, Juan? Eso te lo cuento allá en este otro lugar. ¿Querés? Dale, Dale. vamos.